Buenas tardes, señores estudiantes, si me pueden escuchar, me confirmo. Buenas noches, Magíster. Sí se le escucha. Muy amable, vamos a esperar unos minutitos para que puedan unir los demás, por favor. ¿De acuerdo? Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Magíster, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Si me pueden escuchar, me confirman, por favor. Sí, Sí, ingeniero, Magíster. buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, sí se escucha. Por favor, me ayudan encendiendo las cámaras. Agua Longo Sandra. Arauz Patricia.
Magíster, buenas tardes. No es el listado de nuestra clase. Ustedes son el paralelo A, tercero, ¿correcto? Ingeniero, tercero A. Sí, tercero A. Sí, profe. Alcócer Yomaira, tampoco. Magíster, nuestra lista empieza con alegría. Ya, disculpen. Alegría, Marcia Rocía. Sí, me pasaron una lista, una larga lista entonces. Alegría, Marcia. Presente, Inge. Ana Luisa Fabricio. Presente, Magíster. Aranda Diana. Buenas tardes, magíster. Presente. Arevalo Nancy. Arteaga John. Asitambay Paola. Asimpaya Paola, presente. Barahona Sara. Presente. Bosques Lida. Bravo Andrea. Presente. Calderón Marco. Castro Carla. Castro Adriana. Catota Iván. Cedenio María Belén. Presente. Cedenio Milena. Cisneros Eliana. Klecker Brian. Colcha Verónica. Magíster, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Cruz Melanie. Presente. Chávez Jennifer. Chicaiza Luis Fernando. Ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Milán César. Presente, ingeniero. De la Cruz Yesenia. Escudero Marco Fabricio. Presente, ingeniero. Fernández Yajaira. Fortún Elizabeth. Presente, licenciado. García Nayeli. Presente. Gómez Nayeli. Presente, licenciado. Gordón Joana. Presente, magíster. Buenas tardes. Buenas tardes. Guanalata
Anaí, ¿no? Huastay Edison, Presente, profe. Guerrero Leonela, Giracocha Elizabeth, Guzmán Elber, Hernández Carolina, Jaramillo Valdivieso, Micaela, Yagua Andrea, Martínez Jennifer, Molineros Micaela, Moncada Juliana, Presente, Payo Paola, Patiño Alexandra. Magíster, ¿me escucha? Sí, por favor. Por favor, disculpe, Paola Payo. Payo Paola, Sí, por favor, Magíster. Lo que pasa Patiño es que estoy en el bus. Elizabeth, Ullón Valentina. ¿Alguien más de pronto, por favor, que no le nombré? Tengo en la lista. Magíster, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy Arevalo, por favor. Arevalo. Ya, échame un momentito. Arevalo, ¿fueres Nancy? Sí, Magíster, gracias. ¿Alguien más? Yo, Magíster, buenas noches. De la Cruz, por favor. De la Cruz, Yesenia Estefanía. Sí, Magíster. Licenciado, buenas tardes. Yo Buenas también me tardes. Arteaga, llegué un poquito tarde, perdón. Me Arteaga disculpo. John. Sí, correcto. Yo también, Magíster, de igual licenciado, llegué manera, tarde. Un por favor. momento, por favor. Arteaga Toala John. Correcto, Liz. Otra persona más. Por Yo, favor, licenciado. Magíster. Brian Guerra. Guerra. Guerra Pin. Brian Vicente. Sí, sí, por favor, Magíster, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Muchas gracias. Yo, ingeniero, por favor, Brian Clerque. Clerque. Clay. Clerque. Brian Steven. Sí, gracias. Ya, ¿alguien más? Yo, Magíster, buenas tardes. Sheila Cedeño. Ingresé un poquito tarde. Mil disculpas. Serenio, disculpe el otro apellido. Suárez. Suárez. ¿Alguien más? No. De acuerdo, señores estudiantes, ¿tienen algún inconveniente, alguna pregunta acerca de la plataforma, las tareas y las lecturas? Todo se encuentra ya subido a la plataforma. Ninguna. No, Magíster, de mi parte no. De acuerdo. Eh, También quisiera recordarles que tienen que revisar la plataforma. Nosotros igual nos revisamos para ver si ustedes han ingresado, han revisado el material pertinente que se encuentra cargado, tanto los videos, las lecturas, las presentaciones, de igual manera los foros. Tienen nota, ¿no? Por favor, realizarse todas las tareas pertinentes.
Los grupos para la conformación ya creo que me envió la presidenta. ¿Me confirma? Los equipos de trabajo. Sí, Magister, ya le envié. Ya de acuerdo, yo de acuerdo al listado hasta este momento tengo 44 estudiantes y acá en la sala tenemos apenas 29, perdón. Alguien ingresó y no hizo contar en la lista porque estábamos 29. Buenas tardes, Majito. Yo, Jefferson Chávez. Chávez, Jefferson, Javier. Así es, Majito. Ya. No hay inquietudes, preguntas. Eh, Magister, buenas tardes. Jennifer Martínez, no, es que el audio no ha estado conectado, entonces no sé si estoy en la lista o no. Déjeme revisar, por favor. Martínez, Jennifer Fernanda. Sí, Ya. Bueno, señores estudiantes, vamos a empezar con la temática. Vamos a hacer una retroalimentación desde la semana 1. ¿De acuerdo? La temática de la semana 1 era fundamentos de finanzas para marketing digital. El material se encuentra ya subido a la plataforma, donde hablaremos acerca de los estados financieros, análisis, razones financieras, también las características dentro de la temática. ¿Cuál sería el principal objetivo de de los fundamentos de las finanzas para el marketing digital? Por favor, a una persona que me ayude. Recuerden que hay que revisar el material que se encuentra ya subido en la plataforma. Marco Escudero, por favor. ¿Cuál sería el principal objetivo de la temática de los fundamentos de finanzas? Recuerden que ya conversamos acerca de finanzas la primera semana, ¿no? Solo estamos haciendo una retroalimentación para podernos continuar con la temática del día de hoy. Marco Escudero, ¿no? Sí, magíster, dígame. Los fundamentos de las finanzas, por favor, ¿cuál es el objetivo principal? ¿No? No, no los tengo muy presente ahorita, justo ahora, ingeniero. Déjeme, voy a revisar la teoría. John Arteaga, por favor. Magister, Claro, licenciado, los fundamentos de las finanzas son el conjunto de principios, conceptos y técnicas que estudian la captación, a la administración y la optimización del dinero. Y si desea, licenciado, le puedo leer lo que está en el foro que yo puse. También si comentaron entre compañeros, había que comentar mínimo con 2 compañeros del foro, no. Una discusión, un diálogo entre ustedes, por favor, acerca de la temática. Edison Guastay. Lo que tengo entendido directamente el tema de fundamentos de las finanzas, que en este caso se encargan de maximizar el valor del dinero y la riqueza en el tiempo, tomando decisiones eficientes sobre cómo obtener, invertir y administrar los recursos económicos directamente. Correcto.
¿Qué entendemos por finanzas? Recuerden que esto ya nos vimos. Yo, Magíster, buenas noches. Yo Buenas noches. entiendo por finanzas, justo lo que usted había colocado en el material de la clase, nos daba un concepto que nos decía que las finanzas venía a ser una gestión estratégica de la inversión publicitaria. Esto era en sí para ayudar a asegurar cada recurso destinado a los canales digitales que generan una rentabilidad económica y así logran transformar datos de navegación e ingresos netos para el negocio. ¿Correcto? ¿Alguien más? La definición de finanzas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Los fundamentos de las finanzas aplicados al marketing digital se centran en la correcta planificación, gestión y control de los recursos económicos para optimizar los resultados de las estrategias digitales. Eso es lo que yo tengo en el foro sobre los fundamentos de finanzas del marketing. Paola, por favor. Ahí me escucha, Magister, disculpe. Sí, sí nos escuchamos. Sí, gracias. Bueno, para mí lo que es finanzas, primero lo que yo leí es que es una disciplina de la economía y de igual manera nos ayuda a tomar decisiones correctas sobre ahorros, inversiones, así como también para poder evitar el endeudamiento en las condiciones de riesgo o de igual manera pues de incertidumbre, tanto como personas, empresas o incluso pues como para el Estado. Aranda, Buenas tardes, magíster. Buenas buenas tardes, tardes con compañeros. todos. Bueno, para mí las finanzas sí me logra escuchar. Sí, sí, la Sí. escuchamos perfecto. Ya, bueno, pero las finanzas para mí es la forma en la que tanto una persona natural o una empresa maneja su dinero, es decir, la forma en la que obtiene el dinero, en los gastos que tiene y también las inversiones que realiza con el dinero y obviamente la rentabilidad que puede generar todos estos movimientos que genera. Correcto. Martínez, Gracias. Buenas tardes, Magister. buenas La tardes. finanza yo entiendo que nos referimos a hablar de la economía. También es la que se encarga de estudiar lo que es la administración, la gestión y lo que es la optimización de lo que es el dinero. También lo que es los recursos financieros y también es una disciplina en la cual a través de la disciplina se toman las decisiones, tanto sobre el ahorro, la inversión y el endeudamiento. Es lo que entiendo de la finanza. ¿Alguien más que le pueda ayudar? Yasmín, Buenas noches, magíster. Buenas noches, buenas noches. compañeros. Bueno, en sí para mí las finanzas es un plan financiero que se lo realiza pues tanto en tipo, puede ser en finanzas personales, tal vez corporativas o públicas, que a su vez pues esto nos ayuda con la gestión del dinero y también nos ayuda a trazar un presupuesto para ir viendo tanto los ingresos y los egresos y también para tener pues en sí un plan al final para poder tener una solidez y liquidez. De acuerdo. Bueno, señores estudiantes, acaban de manifestar algunas contextualizaciones acerca de las finanzas y todos los parámetros, y acogiendo las palabras, se podría conformar ya un concepto netamente de finanzas, de acuerdo con sus propias palabras. La señorita García, que me ayude con sus propias palabras, que entiende ya por finanzas, una vez que ha contextualizado los demás compañeros. Buenas tardes, Magíster. Buenas Yo tardes. considero que o sea, las finanzas se trata como de aprender a organizar los ingresos, tanto como decían los compañeros para una persona natural como para una empresa. Controlar los gastos, tomar buenas decisiones para que el dinero alcance y pueda obtener algún beneficio de este. Las finanzas también nos ayudan a administrar mejor tanto
el dinero, como decía, en nuestra vida personal y en nuestro negocio. Es lo que entiendo. Correcto. Las finanzas nos ayudan a administrar los recursos económicos y también los recursos que posee, todos los recursos que posee una institución, ¿no? Ya sea una empresa de producción, de servicios, y de igual manera las finanzas son practicadas también en el ámbito privado, público, eso son de conocimiento general, ¿no? De lo que amerita y también permite reconocer el ROI, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿no? Las utilidades. Netamente, y las finanzas ayuda a organizar, puede estar presente en sea en el ámbito personal, empresarial, nos podemos encontrar las finanzas, ¿no? Y para las finanzas también tenemos las etapas. Dentro de las etapas podrían ayudarme citando las que ustedes conozcan o han leído y recuerdan a partir de la lectura que habíamos subido a la plataforma. Magíster, sería lo que es la formación, las etapas de las finanzas sería la formación, la independencia, el crecimiento profesional, consolidación profesional y estabilización. ¿Y más que le ayude con las etapas de las finanzas? Yo, Magíster, buenas Magíster, tardes. buenas noches. Buenas noches. Verito Bollo, Andrea Bravo les saluda, profesor. Las etapas de las finanzas serían la planeación y preparación, elaboración y formulación, negociación y aprobación, la ejecución y seguimiento y el control y evaluación. Señores estudiantes, hay que reconocer plenamente para partirnos, ¿no? No confundamos con las etapas del presupuesto. Las finanzas es una cosa y el presupuesto también, claro, obviamente van ligados los dos, pero no, no. ¿Por qué razón le manifiesto? Porque aquí acaban de citar las etapas de un presupuesto, ¿de acuerdo? Estamos combinando las dos. Sí, Arévalo. Magíster, disculpe, ¿puede ser obtener, usar y controlar el dinero, tal vez? Sí, por ahí vamos. De Alguien que forma pueda más, ayudar con más las rápida. etapas de las finanzas. Profe, podrían ser también la planificación, el control, la evaluación y la ejecución. De acuerdo. Vendría a ser la planificación financiera, la obtención de recursos a través de financiamiento, la aplicación de recursos a través de la inversión. Eso sí habíamos conversado en la primera clase también y solo estamos haciendo un recorderis. Y El ahorro. sí, está dentro del ciclo financiero. Vamos a ver la temática de la segunda semana para continuarnos con la tercera, por favor. En la segunda semana sí ya hablamos acerca ya de los presupuestos. Allí sí, ya nos ingresamos qué es un presupuesto y todo. ¿Qué entienden por presupuestos? Yo, Magíster, buenas noches. Buenas El noches. presupuesto es una herramienta financiera que nos permite planificar, coordinar y controlar los recursos económicos, facilitando la toma de decisiones y reduciendo la incertidumbre en la empresa. ¿Alguien más? Carolina.
Bueno, lo que yo entiendo sobre lo que es presupuesto es una forma de organizar, voy a decir, mi dinero, donde lo planifico, cuándo voy a ganar y en qué lo voy a gastar durante el tiempo determinado. Es como una guía que ayuda a no gastar más de lo que tengo y así podemos ahorrar mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sobre el presupuesto. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. El Buenas presupuesto es un noches. análisis sistemático que analiza el futuro y presente de un proceso productivo y financiero de una empresa. Esto calcula el input y el output de los recursos, siendo los recursos dinero, tiempo, materiales, uso de maquinaria y de espacio, entre otros. ¿Qué entendemos por inputs y outputs? ¿Qué es Ingresos y inputs? egresos. ¿Qué dicen los demás? Inputs y outputs. Entradas y salidas. Correcto, estamos hablando de entradas o salidas, igual como dijo el compañero, también ingresos y egresos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más con la conceptualización del presupuesto? Magíster, también puede ser un presupuesto, es un plan organizado de ingresos y gastos que ayuda a controlar el dinero durante un periodo determinado. Correcto. ¿Alguien más? ¿No? Habíamos hablado que un plan, el presupuesto es un plan financiero bien detallado, ¿no? Y proyectado a largo plazo o a corto plazo. Los ingresos y los egresos, eso habíamos conversado, que viene del estado de resultados, igual las cuentas del estado de situación financiera hay que tomar en cuenta también, ¿no? Las principales cuentas para realizar un presupuesto. ¿De acuerdo? Eso habíamos conversado también. Eh, los presupuestos ayudan a un horizonte de ingresos y egresos de una empresa o a nivel personal también. ¿De acuerdo? Nos vamos a la clasificación de los presupuestos. ¿Quién me ayuda con la clasificación de los presupuestos, por favor? Ahí sí, magistería es según su flexibilidad, su tiempo, el área, según el sector y según su importancia. ¿Alguien más? La clasificación de los presupuestos. Magister, también es según el sector de la aplicación y también lo que es en el gasto en el marketing digital. ¿Alguien más sobre la clasificación de los presupuestos? ¿Cómo se Inge, clasifica? según su Magíster, contenido, ¿Sí me puede buenas repetir? noches. Sí, Según su buenas noches. contenido, según el sector, según la flexibilidad y el tiempo. ¿De acuerdo? Magister también podría ser según el área, operativos, financieros, según su origen, públicos del Estado y privados de empresas. ¿Alguien más con la clasificación de los presupuestos? Sí, ingeniero, según el tiempo, esto puede ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. De acuerdo. ¿Por qué clasificamos según el plazo?
¿Cuál será la lógica, señores estudiantes, de hacer la clasificación según el plazo o el tiempo? Yo creo que dependiendo de cómo se utilice o para qué se necesita. ¿Alguien más? Depende de la estrategia que vaya a ser medida. También, Magisto, no dependerá de acuerdo a la necesidad del cliente o de lo que vamos a hacer, si las metas o los objetivos son a corto, mediano o largo plazo. Correcto, de acuerdo a los objetivos que tengamos planteado y de acuerdo a la misión, visión. Recuerden que estés establecido dentro de a nivel institucional, si nos hablamos, de acuerdo a cómo estés el POA institucional, el plan operativo anual, también el plan estratégico, para dar cumplimiento a las metas, entonces allí tendrá que estar restablecido el presupuesto de manera anual, por lo general realizan las entidades, pero con eso no se deja por fuera también un presupuesto que puede ser a corto plazo para cumplir los objetivos que por ende están establecidos a corto plazo, que serían menores a 360 días. Para dar cumplimiento a ello tendrá que ser un presupuesto a un tiempo corto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la lógica, o la característica del presupuesto según el tiempo. Y de acuerdo según a su flexibilidad que habían tratado, manifestaron alguien. Yo, magíster. En la Adelante. flexibilidad hay el presupuesto rígido, que es el que no se puede modificar, y el flexible, perdón, el flexible que sí está, se puede hacer ajustes. Esto, por ejemplo, en el marketing es importante porque, em, digamos, si hacemos una campaña, pues tenemos que analizar entre una campaña y otra cuál está funcionando mejor, y entonces para hacer un reajuste en el presupuesto entre la una y la otra. Correcto. ¿Alguien más sobre el presupuesto por la flexibilidad? Recuerde que conversamos también que el presupuesto era modificable, ¿no? Ah, ¿hasta qué mes se puede, hasta qué fecha se puede presentar el presupuesto? También habíamos conversado. ¿Hasta noviembre, me dijiste? ¿Hasta qué fecha? Creo que era el 30 de noviembre, pero se hace desde octubre. En octubre se presenta. No, perdón, se elabora y de ahí en noviembre se presenta. ¿Alguien que le Hasta el ayude? 30 de noviembre, hasta el 30 de noviembre se presenta. El presupuesto se hace el 31 de octubre. Se lo elabora en noviembre y se presenta hasta el 30 de noviembre. Correcto. Eso es muy importante, tienen que tener presente, ¿no? Es una de las primordiales del presupuesto, que se elabora con los datos del al corte del 31 de octubre. Se utiliza esos datos y se realiza durante el mes de noviembre y se lo presenta máximo hasta el 30 de noviembre para que sea aprobado, ¿no? Es una de las características muy importantes del presupuesto, ¿no? Según el área. ¿Por qué será según el área el presupuesto? No podrá ser un presupuesto estándar para todas las áreas. ¿Por qué razón será? Que cada área tiene sus necesidades, sus requerimientos. Por ejemplo, ahí sería el área de ventas, una, una parte, otra el área de producción y de marketing, y cada una tiene sus necesidades distintas. ¿De acuerdo? Señores estudiantes, se llama por el área
el presupuesto. Una es si vamos a nivel institucional interno, correcto lo que nos manifiesta su compañera. Si vamos al ámbito empresariales, también son diferentes, ¿no? ¿Por qué razón? Una empresa de producción no puede tener el mismo presupuesto que una empresa financiera, que una empresa de marketing, que una empresa de comercial. No puede ser igual, ¿no? Por eso se clasifica por el área, ¿no? Comprendido, no puede ser el presupuesto de una empresa privada igual que un presupuesto de la empresa pública. Son diferentes por su actividad en la que se desarrollan, ¿no? Tienen ciertas actividades, ciertas particularidades. Habrá semejanzas, pero no son iguales, ¿no? Recuerden. ¿Alguna pregunta está allí, por favor? Según el sector de aplicación, Puede ser público y privado. correcto. También va ligado, ¿no? Por el sector. Y por su importancia. Esto sí hablamos en la clase anterior. La clasificación, por favor. Lo que no me quedó claro bueno, en el área, ¿qué significa en apoyo? Generales, proyectos y auxiliares, ¿no? Yo no lo escuchamos. O sea, según el presupuesto en el área, ¿qué- lo que no entendí es qué es en la parte que dice apoyo. No lo escuchamos, por favor. ¿O alguien escucha? ¿Alguien logró escuchar? No, Magister, no se le entendió. No, magister, no se escucha. John, por favor, creo que tiene mal la señal de internet. Tiene mal el internet. Sí. A ver, le dicen, ahí me uní desde el teléfono. Allí. Lo que quería preguntarle era, bueno, no entendí la parte que dice según el área, en la parte del apoyo. Esa parte no la entendí. Según el área, en el área de apoyo. Sí, porque en la lectura dice que está en el presupuesto según el área, pero ahí está un literal que dice apoyo. Por el ¿Cómo está? Disculpe, en la lectura yo no estoy en la lectura. Sí, en la lectura dice clasificación de los presupuestos y ahí Ya. está, bueno, varias características y aquí dice según el área. Y según el área está un literal que dice apoyo. Ah, ya, es Sí, correcto. esa parte es la que no le comprendo. Sí, sí, correcto. Esa parte ya llevamos hace un momentito conversar con sus compañeros, de pronto por el internet no se escuchó, también según el área, ¿no? Hicimos una comparación también según el área verá, hicimos a nivel interno, una de sus compañeras ya lo hizo mención al presupuesto según el área a nivel interno, que sería el apoyo, que prácticamente todas las áreas no son iguales, prácticamente tiene diferentes requerimientos, entonces iría, por eso cuando hacen el presupuesto a nivel interno de una institución, prácticamente las jefaturas de las áreas son quienes apoyan con esa información para poder consolidar el presupuesto de una entidad para elevar a la alta gerencia y a los órganos que están en el control de acuerdo al organigrama estructural de una institución. Entonces, allí hay el nivel apoyo. Entonces, ¿quién prácticamente para que las jefaturas puedan hacer constar las necesidades o requerimientos? Quienes brindan la información son el nivel de apoyo. Quienes vienen a ser el nivel de apoyo, los que están debajo de las jefaturas. En este caso podemos citar, si nos vamos para un ejemplo ya práctico, a una institución financiera
Igual, si podemos poner en una de producción, también lo haríamos, pero hagamos con una empresa perdón, con una entidad financiera, una cooperativa, por ejemplo. El nivel de apoyo vienen a ser los cajeros, vienen a ser los asesores de créditos, asesores de negocios. Entonces ellos eh, conocen las necesidades un poco más a fondo, ellos conocen el terreno donde trabajan prácticamente, porque ellos son de quien anda de puerta en puerta con los socios, tienen entrevistas, conocen las necesidades de allí, van elevando las necesidades y requerimientos para ser elevados a cada una de las jefaturas. Las jefaturas lo que realizan es recogen toda esa información, lo procesan, también ahí hace la clasificación, si son, y eso ya también vamos a ver más adelantecito, lo que estaba por decir dentro de la clasificación de los presupuestos también hay la importancia, ¿no? Allí ve las jefaturas y qué tan nivel de importancia tiene ese requerimiento para hacer la clasificación, ¿no? Tiene que dar una prioridad de urgencia, lo que necesita más, y de luego más adelante irán cubriendo con las otras necesidades. Y de ahí una vez de que depura esas necesidades, las jefaturas son llevadas a la gerencia para hacer constar mediante informe, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Eso hacemos Eh, a nivel eh, interno. Sí, yo, Magister, tengo dos preguntas. sí. ¿Qué sucedería en el caso de que no se presente el presupuesto hasta el 30 de noviembre? Y otra, ¿qué pasaría si es que falta o sobra presupuesto del que, digamos, yo reporté y me faltara o me sobrara? ¿Ahí qué se hace en esos casos? Ya, correcto la pregunta. En caso de no ser presentado el presupuesto al 31, perdón, al 30 de noviembre, porque todos los años solo trae 30, prácticamente año calendario. Si no presenta, tiene sanciones. Prácticamente no se puede. Eso ya es por normativa hasta el 30 de noviembre. Hay sanciones cuando no se presenta. Tiene que ser presentado y aprobado el consejo. En este caso, si hablamos del mismo ejemplo de la cooperativa, hasta el 30 de noviembre tiene que ser ya aprobado por el consejo de administración. Recuerden que esto apruebes el consejo de administración, tiene toda la potestad dentro de esas entidades, ¿no? Y se sanciona prácticamente si no lo presentan hasta esa fecha. A quien sancionan es a la alta gerencia, entonces es una de las responsabilidades, viene uno de los ítems dentro de las responsabilidades del gerente es presentar el presupuesto de la institución, el presupuesto anual. De dónde sale, tiene que tener ciertas características prácticamente del POA, del plan estratégico que tienen que tomar mucho en cuenta para dar cumplimiento a sus objetivos planteados. Eso es lo uno. Lo otro, em, eh, me consultó también acerca de los sobrantes y faltantes en un presupuesto. Netamente el presupuesto se va evaluando de manera normalmente trimestral, las en estas instituciones, la evaluación, pero la alta gerencia hace por más pormenorizado, que es de manera mensual, para irnos dando en cuenta de a qué nivel le estamos dando el cumplimiento, el presupuesto, van evaluando. Entonces, prácticamente cuando ya se exista, suele existir faltantes en este caso del presupuesto, es porque algo está surgiendo. No puede, o sea, faltar porque el presupuesto, recuerden que se hace con una ponderación a un incremento y por ende un presupuesto sí puede llegar a faltar o a tener déficits es cuando haya mayores gastos, se incremente, se infle la cuenta en gastos. Entonces, para aquello, cuando ya los gerentes, cuando ya tienen su experticia, su experiencia, prácticamente los gerentes ya a nivel antes de generar el gasto, eh, tratan ya de presentar la modificación al presupuesto antes de generar el gasto. O si no, caso contrario, dejan el gasto pendiente y suelen primero realizar la modificación, que es lo correcto, hacer la modificación. Por eso el presupuesto tiene una de las características, que es la flexibilidad, no es estático, entonces prácticamente suelen ya hacer los avances al presupuesto.
con la respectiva aprobación, entonces ahí ya hacen el incremento, hacen constar el gasto que va a ser generado, entonces allí ya no tienen ningún inconveniente. Y los sobrantes, sí suelen haber sobrantes. ¿Por qué suelen haber sobrantes en el presupuesto? Normalmente es cuando, por ejemplo, fue considerado eh, una cuenta como gastos, por ejemplo, pongamos que haya sido considerado para uniformes, en este caso pongamos un cierto rubro y prácticamente sí se dio la compra de los uniformes, todo porque eso es un derecho que tiene el trabajador, no se puede pasar por alto. Entonces, pero lograron prácticamente tener proveedores. Un ejemplo práctico puede ser que un proveedor del año anterior había tenido los precios bastante altos. Entonces, hoy por hoy lograron tener otras cotizaciones de hoy de otros proveedores, en cuanto prácticamente había una diferencia que suele pasar eso, ¿no? En la realidad. Hay una diferencia bastante a favor de la entidad, entonces opta el directorio en aprobar. Recuerden que esto depende de las políticas institucionales. ¿Aprueba la alta gerencia solo o aprueba el consejo? Entonces, prácticamente el consejo, al momento de analizar las tres propuestas, porque toda institución debe constar con unas tres propuestas para hacer cualquier tipo de adquisición. Es por normativa y cuando auditoría lo llega, prácticamente si es detectado de que no ha tenido propuestas o proformas para la adquisición son llamados de atención. Existe hallazgos por parte de auditoría. Entonces, por lo general, las entidades suelen tener las tres propuestas. Entonces, allí, yendo ya al ejemplo práctico, el directorio y prácticamente la gerencia toman una decisión por una proforma que tiene una diferencia bastante a favor de la institución. Entonces, allí, ¿qué pasaría? Allí ya por ende ya existe un sobrante en el presupuesto. Ya tenemos una diferencia positiva. Entonces, eso a quien nos beneficia es a la institución. Prácticamente al momento ya de hacer la evaluación de manera trimestral, ya dan en cuenta de que de esa cuenta prácticamente había un sobrante a favor, un resultado positivo. ¿Cómo puede ser viceversa también? A veces como puede ser que anteriormente hayan comprado en ese precio y hoy por hoy ha subido el IVA, ha subido y de igual manera los costos de producción. Entonces, de igual manera puede haber, pero no puede ser un margen bastante extenso porque ya recuerden que ya está hecho una proyección y tomando en cuenta datos ya de base, que son al 31 de octubre. ¿De acuerdo? Si lograron comprender lo que cuando existe un sobrante y un faltante dentro de un presupuesto. Sí, Magister, gracias. ¿Alguna pregunta de pronto? Entonces allí ya hablamos acerca de la importancia también del presupuesto, ¿no? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Ese de buenas ahí noches. es el que dijo que se comienza desde el 31 de octubre. Ese de ahí no entendí cuál era ese. ¿Me podía explicar ese de ahí, por favor? Sí, de acuerdo. Muy bien. Verá, hay que dejar bien claro, señores estudiantes, este tema. El presupuesto, la característica es esencial y en cualquier momento, ustedes en la vida ya profesional, prácticamente. Hasta por una pregunta o conversación ya a nivel profesional, va- van a encontrar dentro de las instituciones. Y de pronto ustedes van a ser prácticamente jefes departamentales. Entonces, ¿dónde van a ser involucrados en la fase de la elaboración del presupuesto? Y entonces ustedes para ser eficientes y tener mayor incidencia dentro de la institución como jefes departamentales, ustedes tendrán que tener ya todos los requerimientos juntados, enlistados
prácticamente hasta el 31 de octubre, hasta el 31 de octubre. Recuerde que la persona encargada de elaborar los presupuestos va a pedir la información con corte al 31 de octubre del presente año para realizar el presupuesto en este caso, si ponemos un ejemplo práctico, es decir, que por ejemplo, si pusiera que yo fuera o cualquiera de ustedes estuvieran ocupando el cargo del, de la jefatura de créditos o jefatura de producción, en este caso, si hablamos en empresas ya de producción. De igual manera, si en la empresa de marketing también, si están ocupando la jefatura. Entonces ustedes ya tienen que ya por ende desde hoy ir recogiendo todas las necesidades, las prioridades, los requerimientos que necesitamos. Un ejemplo, en un departamento, pongamos que necesitamos hoy por hoy en el área de marketing, pongamos que necesitamos drones, necesitamos laptop, necesitamos equipo audiovisual, no lo requerimos, entonces no estaba dentro porque del presupuesto anterior porque no se ha hecho constar. Entonces hoy por hoy, si eso voy necesitando de prácticamente puede ser que estés trabajando con equipos alquilados, entonces me está saliendo mucho el costo. A veces puede ser que estés por un diario siendo alquilado y entonces hoy por hoy se incrementó la demanda de, de realizar los trabajos, entonces por ende ya necesito un equipo ya que sea netamente un bien de la institución. Entonces allí yo como jefe departamental ya tengo en cuenta, debo ir ya dentro de mi listado de requerimientos, voy haciendo constar. Una vez que ya llegue el mes de octubre, ya prácticamente solo lo elevo a la persona quien es encargada de elaborar el presupuesto, que en este caso ya depende mucho ya de las empresas, si hablamos de empresas pequeñas, grandes, entonces depende de ellos. Ya operan los jefes departamentales encargados de realizar prácticamente el presupuesto. En una empresa pequeña podríamos hablar que el gerente realice el presupuesto, entonces yo tengo que hacer ya llegar los requerimientos a gerencia. ¿Qué tal si, para que elabore el presupuesto, qué tal si yo no lo tengo el listado de requerimientos, no lo paso hasta el 31 de octubre para que pueda elaborar el presupuesto, la persona indicada, entonces ya quedaré sin hacer constar mi petición o mi necesidad dentro del área? Y la alta gerencia o la persona encargada de realizar el presupuesto tiene todo ese lapso desde el 1 de octubre de realizar el presupuesto y tener todo ya listo hasta el 30 máximo es hasta el 30 de noviembre que debe presentar a los órganos quienes aprueban. No pueden presentar pasado del 30 de noviembre, perdón. ¿De acuerdo? Si se logró hacer comprender. Sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, inquietud acerca del presupuesto? No, ninguna. Yo, Magister, tengo una pregunta. Sí, por favor. Mm, ¿Cada qué tiempo, por ejemplo, se puede realizar como un reajuste? O sea, ¿hay un periodo determinado en que se puede realizar el ajuste o de acuerdo a una necesidad que se presente? El presupuesto pues suele ser modificado de acuerdo a una necesidad que presente, pero que sea una necesidad prioritaria. No podemos modificar, por ejemplo, se nos falta un ejemplo, un dispositivo móvil, por ejemplo, un celular, nos falta para un asesor, para un personal de apoyo en marketing.
Sin lo así, cosas sencillas no podemos por esas razones nosotros modificar. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, por el volumen de ventas necesitamos un agente de ventas? Prácticamente se puede identificar, es decir, por ejemplo, si el presupuesto ya estaba elaborado para un año corriente y prácticamente nosotros al sexto mes en el año en curso, podemos identificar que existe un, una- un un gran volumen de ventas en cual ya nosotros, el personal que tenemos a nuestro cargo, ya está con sobrecarga y no puede dar resultados más óptimos, encuentra ya mucho producto en percha, no lo puede vender, no puede distribuir, entonces la entidad o la empresa tampoco puede esperar de que cumplamos un año y hacer constar para reclutar un nuevo personal, sabiendo que ahí estamos minimizando nuestra rentabilidad. Entonces, prácticamente ya eso es una prioridad por la entidad. Entonces, es ya sujeto a modificación instantánea el presupuesto, porque ya requiere contratar personal y obviamente a través de esa contratación de ese personal incrementará el nivel de ventas y por ende tendrá más réditos al final, más utilidades. ¿De acuerdo? Si logré hacer comprender, por favor. Un momentito, se me terminó la batería de mi laptop. Vamos a continuar, por favor. A ver, vamos a continuar con la temática de hoy, que son los principios para elaborar el presupuesto. Si revisaron el material, ya le voy a compartir con todo, ¿no? Le voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Muchas gracias. No, como le comentaba, tenemos acá el tema de hoy es los principios para elaborar un presupuesto. ¿Qué entienden por principios? Serían como los pilares en base a que está, o sea, la normativa legal, las disposiciones emitidas, sería también parte de las necesidades que tengan cada institución o el proyecto que se va a realizar. ¿De acuerdo? ¿Alguien más para ayudar con los principios para elaborar un presupuesto? Vendrían siendo también como las reglas en base a qué se van a elaborar los principios. Correcto. ¿Alguien más?
¿Y qué principios nomás tendremos para elaborar el presupuesto? Si hablamos de que son los principios, son todos los pasos, incluimos normativas, necesidades, prioridades de las instituciones que surgen. Tal vez sería ingeniero las inversiones, los riesgos que asumen. ¿En qué sentido? Las ¿Qué inversiones sentido? en Las los inversiones en presupuestos. los presupuestos. ¿Alguien quería ¿Quién participar? quería participar? Sí, estaba hablando yo. Justamente en este caso, en lo que son inversiones, a qué se va a destinar el dinero, en qué se lo va a gastar, cuál es la tasa de rentabilidad y el riesgo de la misma manera, cuál es el riesgo que debe asumir cuando se invierte o se utiliza para algo el dinero. Puede ser. De acuerdo. Tenemos el objetivo, ¿no? Prácticamente de los principios. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo, profe. Adelante, Carolina. Establecer una hoja de ruta financiera técnica que optimice el uso de los recursos institucionales, asegurando el cumplimiento de metas estratégicas y la estabilidad económica mediante una planificación transparente y adaptable. Correcto. Aquí nos podemos ir comprendiendo y entendiendo cuál es el objetivo principal de los principios para elaborar un presupuesto. Nos dice prácticamente que es una hoja de ruta financiera, es un horizonte, lo que habíamos hablado, prácticamente que es el presupuesto es una guía. Y aparte de ser una guía, también es una guía técnica. ¿Por qué se llama técnica? ¿Por qué será técnica? Porque ya está prácticamente definido cómo se debe hacer, existen pasos y, como decir, un reglón que se debe seguir. Entonces no puede omitir, ni aumentar, ni quitar cosas, en este caso. Es técnico prácticamente porque ya viene de una fase y recuerden que partimos de los estados financieros de cálculos, ya viene de un prácticamente de una información realizada ya por profesionales, partimos de allí. Por eso se llama técnico, ¿no? Porque no partimos nosotros. Recuerde que el presupuesto no hacemos mediante suposiciones. Estamos haciendo el presupuesto en base a un historial de una antigüedad y información que sea procesada y haya sido validada por profesionales. Recuerde que el contador es un profesional, entonces por eso se utiliza información técnica. También dice que acá también es una de las características y uno de los que principaliza dentro de los objetivos, que dice que asegura optimizar los recursos institucionales. ¿De qué manera el presupuesto ayudará a optimizar los recursos institucionales? Para verificar que ninguna área gaste excesivamente y otra gaste menos. ¿Correcto? ¿Alguien más? También puede Para ser en que la cantidad de productos o servicios que se adquieran, que vayan acorde a las necesidades y no se dé casos que por comprar lo más barato termina comprando algo prácticamente inservible. Correcto. ¿Alguien más? porque a cada área se le destina un rubro asignado por el cual no pueden pasarse año con año. Correcto, ya viene ya de un historial aquí como le manifiesta. ¿Por qué lo dice que esta herramienta ayuda a optimizar los recursos institucionales? Es porque
Mediante esta herramienta del presupuesto nos vamos evaluando y las empresas ya nos vamos dando en cuenta, los administradores prácticamente, en qué estamos haciendo mal uso de los recursos. Por eso es que la herramienta ayuda a cuidar esos recursos, a, m- a que no sean gastados de una manera ineficiente. Entonces ayuda a hacer unos gastos eficientes, igual tanto en gastos como en costos. Recuerden que depende de la institución que elabore el presupuesto. Eso ya hablamos hace un momento, depende, constará cuentas muy diferentes de acuerdo a las empresas, sea de servicios, de producción, hoteleras, petroleras, será muy diferente. Entidades públicas operarán otras cuentas, pero su estructura será uniforme, similar. Recuerden eso, ¿no? También dice que asegura el cumplimiento de las metas estratégicas. Esto también ya habíamos conversado, que el presupuesto ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, aseguran el cumplimiento a llegar a cumplir los objetivos, el objetivo general, los específicos y por ende al cumplimiento de la visión de la institución. ¿De acuerdo? También acá dice, habla acerca de la estabilidad económica. ¿Qué entienden por estabilidad económica? ¿En qué parte influenciará el presupuesto? En la parte económica. Y más con todo en la estabilidad. ¿No? Magister, Bien. en cuanto a la estabilidad, ¿qué se refiere a la parte de precisamente tener el control sobre lo que son los gastos y los ingresos para poder tener esa estabilidad y saber que la empresa está manejándose bien? Porque de lo contrario, al existir mucha pérdida, la empresa está en riesgo. Correcto, ayuda a operar estratégicas en la cual mantenga la estabilidad de la institución, no sea solvente en su tiempo, ¿no? Porque todo depende de la estabilidad económica. Habrá una inestabilidad, por ejemplo, nosotros acabamos de vivir hace unos pocos años, por ejemplo, la pandemia, y algunas de las instituciones había una inestabilidad económica muy volátil. Algunas empresas que no tenían bien estructurado tuvieron que desaparecerse y más con todo las empresas pequeñas. Las empresas grandes de igual manera cuando no están bien estructurados, ¿no? Tuvieron déficits en esa parte. Claro que son factores externos, pero de igual manera toda entidad tiene que tener un plan de contingencia. También habla acerca de la planificación transparente y adaptable. ¿A qué nos referimos que sea una planificación transparente y adaptable? Que sea el presupuesto que esté asignado, en este caso, sean con los números correctos, sin alteraciones. Correcto, sea una información como le manifiesta, sea transparente, fidedigna. No, no puede ser Que no haya información doble contabilidad, magíster. correcto. Hay empresas que sí operan la doble contabilidad y hacen el presupuesto. ¿Y qué pasará si hacemos el presupuesto con como ustedes lo manifiestan, que una doble contabilidad existiera dentro de la institución? ¿Qué piensan que pasará si nosotros hacemos o hacen un presupuesto con una doble contabilidad, tomando esos O, datos? s- En el o caso de sea, haber alguna auditoría externa o algo, ahí es el riesgo de,
de, de que haya sanciones por parte del SRI en este caso, que es el ente regulador de las empresas. Magíster, bueno, yo creería que si es que se habla de doble contabilidad, también ya no habría crecimiento de la empresa y también la estabilidad económica que tampoco existiría, porque al haber un gasto extra, o sea, por decirle así, la empresa quebraría prácticamente, creo yo, ¿no? En el caso de la doble contabilidad, Magíster, algunas empresas lo utilizan incluso para evitar dar utilidades. Y claro que no cierran, pero tienen sus números, en este caso, sus gastos y sus ingresos al límite que permite la ley. Y con eso evitan tener, en este caso, incluso que pagar al SRI o dar utilidades a sus trabajadores. ¿Alguien más sobre ese tema? Porque ese tema sí es bastante delicado y amplio también, que hasta contra la ley, porque es muy desastroso. ¿Alguien más que pueda aportar acerca de eso? ¿No? O sea, también daría a entender que en este caso, creo que hay empresas que hacen ese tipo de cosas es por hacer lo que se llama lavado de activos o lavado de dinero y terminan prácticamente siendo acusadas penalmente, con responsabilidades penales ya. Eso es muchas veces que van a la cárcel y prácticamente las empresas quiebran o a su vez desaparecen. Correcto, por eso es que existen hoy por hoy las empresas fantasmas. ¿Por qué serán empresas fantasmas? ¿Qué comprenden ustedes por empresas fantasmas? ¿Será que Bueno, solo existe de nombre, Magister? ¿Alguien más? Utilizan para el lavado de activos, no cumplen con los temas tributarios ante la ley. Lo que pasa es de las empresas fantasmas son empresas fantasmas porque prácticamente ustedes ya mencionaron, son empresas que dedican netamente al lavado de activos y hoy por hoy prácticamente en el Ecuador existe bastante, han detectado bastante eh, el lavado de activos. Prácticamente hoy por hoy el trabajo de la UAFE es bastante fuerte. Recuerden que en toda institución, sea comercial, financiera, está hoy por hoy ya que debemos incluir a un oficial de cumplimiento para que ya se reporte eh, toda la información referente al lavado de activos. El lavado de activos ha dado bastante, ha dado a través del pitufeo, a través de igual empresas fantasmas como le manifestábamos, aparentan con un nombre, aparentan realizar una actividad, pero lo realizan otra, prácticamente con el fin de evadir, eludir los impuestos y también han utilizado cuentas ficticias con el fin de prácticamente legalizar el dinero ilícito. Y una vez que ustedes recuerden, una vez de que prácticamente el dinero ingrese a una cuenta bancaria, ya viene a ser un dinero lícito. Cuando ya hagamos el depósito de un valor. Por eso los umbrales prácticamente dentro de los bancos, dentro de todas las instituciones financieras cooperativas, hoy por hoy, si
tienen ya los umbrales de $5.000, los depósitos de manera mensual, tiene que ser corroborado ya con prácticamente con el SRI a ver a qué actividad está dedicado y mucho menos si es que ya los depósitos son de $10.000, va un poco más ya los signos de alerta, prácticamente cualquier entidad financiera está ya sujeto a la persona a realizar investigaciones, pero todo esto depende prácticamente si, por ejemplo, el- una persona natural común y corriente prácticamente lo realiza un depósito. ¿Qué tal si realiza por 3 meses consecutivos un depósito mensual de unos $20.000? Y si los depósitos anteriores hacen un historial, ¿no? Todo es en base a una evaluación pericial. Prácticamente hacen una evaluación y sacan un historial prácticamente si esa persona apenas hace unos 3 meses, 6 meses atrás, ellos tenían depósitos de exagerado de unos $500, $600 y hoy por hoy los últimos 90 días tiene ya ingresos superiores a los 20.000 o entre los $20.000. Entonces allí ya van los signos de alerta. Prácticamente es uno de los caminos que toma ya las entidades financieras hacer una investigación pormenorizada. Prácticamente quién es el encargado de hacer esa investigación, el oficial de cumplimiento y también la primera línea de defensa que vienen a ser prácticamente quienes están en las ventanillas. Vienen en este caso a ser el cajero, el asesor de negocios, el el personal de atención al cliente, quienes pueden en primera instancia hacer un levantamiento de esa información, hacer una encuesta, un checklist de validación para ver de qué procedencia está llegando esos recursos a la institución. Entonces, una vez que se logre identificar que son dineros extraños, podríamos decir, prácticamente lo reporta directamente ya a la fiscalía y la fiscalía es el encargado, el ente de dar seguimiento y a constatar a la persona y hacer sus pasos debidos porque ellos ya tienen profesionales netamente con su conocimiento y su experticia para que puedan detectar si es un lavado de activos o se dedicó a otra actividad de comercio, que también hoy por hoy hay comercios que sí lo genera grandes rentabilidades también, dependiendo la capacidad de cada uno de las personas. Entonces, prácticamente por allí eh, es este tema de los lavados. También acá nos hacía, yendo ya al tema de nuestro, hace mención que sea transparente y adaptable. Prácticamente se llama transparente porque utilizan información con corte al 31 de octubre para poder realizar el presupuesto. Entonces ya, como le acababa de manifestar, esta información ya es procesada, validada por alta gerencia y por los órganos eh, que están eh, en su administración. Entonces prácticamente utilizan esa información que sea. Y eso adaptan, porque es adaptable, porque lo adaptan al presupuesto, ¿no? Correctamente, más adelante ya tendremos que ver cuando vamos a hacer un ejercicio, dónde va esta adaptabilidad netamente, porque esto llevando a la práctica, es la teoría, todo tiene una lógica, ¿no? Prácticamente llevando ya a una realidad. Entonces, los datos del 31 de octubre tendremos que adaptarnos en una columna inicial del presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, inquietud acerca del objetivo de los principios para elaborar un presupuesto? ¿No tenemos preguntas, inquietudes? Magíster, ¿una auditoría llega de sorpresa o se solicita para que haga cierta empresa?
Verán, las auditorías netamente ya depende, o sea, de la institución, de la magnitud, ¿no? Obviamente, si ya son grandes, hablamos si son grandes, por normativa de cumplimiento tienen que tener un auditor interno en primera instancia. Primera instancia, por conocimiento general, señores estudiantes, ustedes tienen que también, como están ya en en la universidad, ustedes ya deben conocer también, porque esto no es que no me pertenezca a mi carrera, es de conocimiento general y por eso es de que prácticamente ustedes llevan la asignatura también de presupuestos acá. Entonces, prácticamente, un ratito me están llamando, por favor. Voy a contestar una llamada. Bueno, continuamos, señores estudiantes. No teníamos preguntas acá, ¿no? Vamos a continuar. Acá tenemos ya los principios, netamente, como habíamos, la temática son los principios para elaborar el presupuesto. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Yo, Magister, le ayudo. Ya. Bueno, siga. Principios para elaborar presupuestos. Principio de universalidad, principio de unidad, principio de equilibrio, principio de realismo, principio de flexibilidad, principio de participación y principio de periodicidad. De acuerdo. Aquí, como acaban de dar en cuenta ustedes, los principios tienen una relación también con la clasificación. Tiene una similitud, como le pueden, pero aquí hay otros principios como el de universalidad. Esto ya habíamos conversado hace un momento también, que en ciertas particularidades el presupuesto es universal para las instituciones. Si cambiarán de cuentas dependiendo
a qué tipo de institución esté enmarcada o de qué tipo de institución estemos realizando el presupuesto. Solo allí, pero nunca va a dejar de cambiar, por ejemplo, los ingresos. La cuenta ingresos no va a cambiar por nada del mundo, por eso estamos hablando que es universal. Siempre va a ser la cuenta ingresos, va a ser prácticamente universal, porque si hablamos en una institución financiera, los ingresos prácticamente vienen a ser los intereses. Y si hablamos prácticamente en una empresa comercial, los ingresos vienen a ser las ventas, ¿de acuerdo? Y si hablamos de igual manera en una empresa de marketing, las ventas de la publicidad va a ser ingresos. Entonces la cuenta ingresos es universal en cualquier tipo de presupuesto que estemos realizando. Igual, la cuenta gastos. Independientemente de la institución que realice los gastos, la cuenta va a seguir siendo gastos, no va a cambiar porque nosotros vayamos a hacer un presupuesto de en una empresa de marketing. Nunca va, los gastos siempre van a ser gastos prácticamente a la final. Claro que dentro de la cuenta, como subcuentas, existirá muy diferentes tipos de gastos. Eso sí, obviamente va a ser diferente de lo uno a lo otro, de una entidad a otra. Porque, por ejemplo, en lo que es marketing, por ejemplo, habrá tipos de gastos como por ejemplo, pancartas, puede haber afiches que en ese tipo de gastos, versus que prácticamente va a haber otros gastos diferentes en una empresa de producción. Allí vamos a encontrar otros tipos de gastos, ¿de acuerdo? Entonces, algunos cambian, pero suelen ser, la mayor parte suelen ser universales. De la misma manera, por ejemplo, si ya vamos un poco adentrando, los sueldos, salarios, eso va a ser en toda institución va a ser igual, no va a cambiar de nombre. Si, por ejemplo, estamos hablando nosotros en una institución de producción, prácticamente tiene los sueldos y salarios a sus empleados, siempre van a tener que pagar un gasto. Y igualmente, si hablamos de una empresa de marketing, va a tener sus colaboradores, en la cual van a tener que de igual manera tener el gasto, sueldos y salarios. Eso no va a cambiar. Entonces, por eso se toma en cuenta el principio de universalidad. Si hablamos del principio de unidad, señores estudiantes, si hablamos del principio de unidad, ¿por qué será el principio de unidad? Porque se representa en un único documento que refleja la situación financiera completa. ¿Correcto? ¿Alguien más? Porque es de unidad. Es uniforme el documento, ¿no? Es uno solo. Un solo presupuesto puede haber macro, ¿no? De la institución. De ahí puede subdividirse, que es otra cosa, pero tiene que haber un solo documento, ¿no? Unánime. Y que tiene que estar enlazado y las cuentas de los estados financieros tienen que estar enmarcadas con la misma denominación dentro del presupuesto. Tiene que ser uniforme. No vayamos a poner, por ejemplo, la cuenta, por ejemplo, pongamos gastos, en el presupuesto y viendo de que, por ejemplo, en el estado de situación financiera o estado de resultados encontremos con la cuenta egresos. Tenemos que familiarizar, a eso se refiere el principio de unidad. Tiene que constar tal como en los estados financieros. Si estamos hablando de egresos, egresos en el presupuesto. No podemos poner en uno egresos y en el otro gastos, ¿no?
Claro que son sinónimos, pero no podemos utilizar. Tiene que ser uniforme, ¿no? ¿De acuerdo? El principio de equilibrio, Igual ingresa, igual sale. correcto, tiene que estar equilibrado, ¿no? Prácticamente. Tanto como ingresa, tiene que salir. Obviamente en gastos y en costos, ¿no? Tiene que estar equilibrado. Eso ya conversamos y también tiene un sentido de lógica dentro de su principio también, que conversamos si de pronto ya la gerencia ya detecta o asume de que va a haber un exagerado monto de gasto, entonces suele ya mejor presentar un reajuste al presupuesto para poder hacer ese tipo de gasto, ¿no? Para yo cumplir con el principio de equilibrio, de estar equilibrado en el presupuesto para su evaluación. ¿De acuerdo? Si hablamos del principio de realismo, también habíamos ya conversado que el presupuesto debe ser en base a datos reales, ¿no? No fidedignos, no de doble contabilidad, como habíamos manifestado hace un momento. Tienen que ser datos reales, ¿no? Prácticamente a eso se refiere el principio de realismo. El principio de flexibilidad, de igual manera, habíamos conversado que el presupuesto es flexible acorde a las necesidades de la institución que presente en su periodo. El principio de participación. También habíamos conversado que todas las áreas deben estar inmiscuidas, participar con su plan de necesidades o prioridades que necesitan o requieran dentro del departamento. Hace mención al principio de participación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? El principio de periodicidad es prácticamente el presupuesto está normalmente para un año, suelen hacer las entidades, pero de aquí a, de acuerdo a la necesidad también podemos hacer un presupuesto anual para pequeños eventos que suscite dentro de la institución. Operamos a nivel institucional también, también como a nivel personal también podemos hacer un pequeño presupuesto que se llama el presupuesto familiar. ¿De acuerdo? ¿Han hecho ustedes un presupuesto familiar alguna vez en su vida? Creo que todos. Dentro del hogar no han hecho un presupuesto familiar. Yo creo que todos, lo que no hemos dado en cuenta o no Creo que todos conocíamos el hacemos, término. Magista. ¿Ande? Creo que todos lo hacemos porque al final nosotros percibimos un sueldo y ese sueldo lo vamos dividiendo para todos los gastos que necesitamos, cubriendo lo que es educación, alimentación, vivienda. Entonces, hacemos un presupuesto porque de igual manera siempre debe haber en este caso, un fondo o un ahorro contingente para cualquier tipo de emergencia. Correcto. ¿Alguien más? La señorita Paola sí lo realiza un presupuesto que se llama presupuesto familiar. ¿Alguien más ha realizado un presupuesto familiar? ¿Qué nomás han hecho constar dentro del presupuesto familiar? Recuerden que su compañera ya lo manifestó. Algunas cuentas. Alguien de pronto tenga un negocio propio, familiar, Profe, desempeñe. yo creo que todos creo que hacemos, en la mayoría, bueno, en mi caso yo tengo mi emprendimiento y también mi mamá tiene su propia marca. Entonces creo que todos nos organizamos y dentro de la casa, quienes ayudamos en el emprendimiento, quienes ayudamos con el negocio, hacemos siempre un presupuesto así y también los que se encargan de la contabilidad dentro de lo que es la marca de mi mami, la empresa. Correcto. Todos realizamos un presupuesto. Lo que pasa es de que no realizamos acorde a los lineamientos. Eso es muy diferente. Y prácticamente todos a este nivel que ya estamos, ya están en la universidad, todos realizan un presupuesto. Todos. Prácticamente sin excepción de ninguna persona. Porque todos tenemos un ingreso, Sí, Rosa. por más que tenga, por favor, Yasmín, el micrófono.
Vean, acá está tu comida. Por más que nosotros prácticamente tengamos, es muy diferente que tengamos un ingreso minoritario, pero el presupuesto lo realizamos, ¿no? Lo clasificamos, lo separamos, los destinamos para los eventos a realizar. Prácticamente sea para, como acabo de manifestar una de sus compañeras, para realizar el pago del agua, de la luz, pagar la cuota del crédito, para alimentación, para educación, salud, ahorro. Lo planificamos de esa manera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o inquietud acerca de los principios para elaborar un presupuesto? ¿No? Yo tengo una pregunta, Sí, me quedó la duda. ¿Aló? sí, sí la escucho. ¿Profe, me escucha? Andrea, sí, sí la escucho, Andrea. Perdón, disculpe. Em, yo tengo una duda. ¿Todos los principios que nos está indicando es de acuerdo al al tipo de presupuesto que se vaya a realizar o de manera general? Eso no comprendí. De manera general, de manera general los principios es para todo presupuesto, ¿correcto? ¿Alguna pregunta o inquietud? Acá tenemos las estrategias de la asignación de presupuestos. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la lectura de las estrategias? Yo le ayudo, Magista. Magister, yo le ayudo. Adelante. Estrategias de asignación de presupuestos. Asignación basada en objetivos, asignación histórica, asignación basada en prioridades y asignación por proyectos. Correcto. Muchas gracias. Asignación basada en objetivos. Prácticamente de igual manera, tiene todo. Estamos dentro de una temática y ya habíamos conversado que todo presupuesto tiene que venir ligado a un objetivo de cumplimiento, ¿no? Y todos tenemos, por más que sea un presupuesto familiar, tenemos un objetivo, un horizonte, ¿no? Prácticamente el cumplimiento de un objetivo. Si vamos, por ejemplo, nosotros sí tenemos en el presupuesto familiar un ahorro, tenemos un objetivo por delante, a más de realizar ese ahorro, nosotros tenemos un objetivo. Prácticamente el ahorro tiene una actividad por medio para realizar un objetivo, cumplir, por ejemplo, con el ahorro, yo qué voy a comprar, si ya llego a ahorrar una cierta cantidad, entonces ya se llega a dar un cumplimiento. Entonces allá se hace mención esto. Y de igual las entidades por la misma razón ellos tienen objetivos y todavía objetivos más amplios para el cumplimiento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acerca de la asignación basada en objetivos? Ninguna. La asignación histórica. ¿Por qué será asignación histórica una de las estrategias del presupuesto? Porque se basa en los presupuestos anteriores para poder seguir colocando los nuevos presupuestos. Correcto, se hace mención porque prácticamente eh, tiene que hacer uso de una base histórica de datos ya que vienen prácticamente ejerciendo las actividades producto de un año. Prácticamente recuerden que cogimos nosotros datos de octubre. Entonces a eso hace mención la asignación histórica y es una de las estratégicas que ha tomado para realizar los presupuestos. También la asignación de basada en prioridades, de eso ya nos hablamos, que prácticamente las áreas departamentales tendrán que tener sus requerimientos de más constados de acuerdo a sus prioridades y necesidades dentro del área.
También tenemos asignación por proyectos. Recuerden que las empresas trabajan mediante proyectos, entonces también debe ser considerados dentro del presupuesto los proyectos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acerca de las estrategias? Ninguna. En conclusión, podemos concluir que la elaboración y asignación de presupuestos no solo es un ejercicio contable, también es una herramienta estratégica que garantiza la viabilidad financiera. Recuerden que el documento no solo es un presupuesto, sino también es una estratégica que nos viabiliza la la situación financiera de la entidad, con el fin de utilizar de una buena manera los recursos de la institución. ¿De acuerdo? ¿De pronto alguna pregunta, inquietud? ¿Ninguna? Bueno, señores estudiantes, si no tenemos ninguna inquietud, el material y todos los demás encontramos subidos. En la plataforma vamos a tener, recuerden, una evaluación. Yo lo subiré una evaluación de test de 10 preguntas, en la cual tendrán 10 minutos para poder resolver. También recuerden de que a los grupos le voy a enviar ya las temáticas. En la semana 5 empezamos con las exposiciones. Para las exposiciones y para las tareas también. Para las tareas del documento en Word tiene que constar la carátula en primera instancia, dando a conocer todos sus datos personales, igual del docente, la asignatura, datos básicos y el contenido tal como lo dice la rúbrica. Prácticamente un ensayo había subido donde conste la introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones deben ser citados utilizando normas APAS. Recuerden, si no está correctamente la tarea de acuerdo a la rúbrica, tendrán igual reducción en su nota. También lo suelo manifestar. No hagan copy-paste de la IA, por favor, necesito aportes. Nosotros tenemos la potestad y tenemos todas las herramientas necesarias para podernos subir y detectar el nivel del plagio o la coincidencia exacta de los trabajos. De pronto, si lo realizan un copy-paste, necesitamos sus aportes personales, por favor, en las tareas. Eso, dejarnos un poco aclarando el tema. Bueno, señores estudiantes, tengo otra clase también y me voy a preparar. Si no hay más inquietudes, quedaríamos hasta allí. Martínez, por favor, alza la manito, por favor, Jennifer. Adelante. Oye, noche, una consulta. Lo que pasa es que yo Buenas tuve noches. un problema con la semana tarea 2. Yo no la pude subir. Y quería preguntarle si había alguna posibilidad de poderla subir o poderla enviar por correo. Señores estudiantes, en cuanto a las tareas, en cuanto a test, igual a foros, de mi parte, o sea, no suelo ampliar más la fecha. Prácticamente tienen que tratar de ser responsables y revisar las tareas pertinentes y hacer la subida en su debido tiempo, porque sería algo injusto de que yo prácticamente dé una facilidad sabiendo de que otras personas prácticamente hacen todo el esfuerzo y vale la pena de que lo realice. Esa responsabilidad que tenemos como estudiantes también tienen que tenerlo prácticamente. Mayita, lo que pasa es que el día lunes yo estaba revisando y todavía no había subido usted la documentos en PDF ni en presentación. Entonces, el día martes recién, o el día lunes en la noche había subido y yo me pasé todo el día martes haciendo la tarea y al momento de pasarla, y mi internet también estaba mal. Entonces, ya al momento de subirlo, la plataforma tampoco ya como a las 10 no me valía, salía error, error. Ya hasta las 11. Yo tenía pensado que era hasta el miércoles, pero se había sido hasta las
11:59, o sea, del día martes, y se cerró la tarea. ¿Alguien más tiene ese inconveniente? Por eso le estaba comentando, o sea, no sé si solo soy yo o qué, pero a mí no me habría, el día lunes no había, todavía domingo, el lunes no había materias en los documentos. Recién el lunes en la tarde había documentos para trabajar. En esa situación verán, estimados estudiantes, prácticamente a nosotros también, ya por parte de la universidad, nos estiraron las credenciales, no se dieron en su momento oportuno y por eso es inmediatamente yo el material ya lo tenía, pero las credenciales no nos proporcionaron y no se pudo subir el material. Entonces, pero verán, en esta ocasión podré hacer una excepción, pero lo activaré con un momento bastante limitado para que lo puedan subir. Para las otras ocasiones no habrá este tipo de inconsistencias porque ya recuerden que estamos a nivel universitario. Por favor, más responsabilidad, poner más seriedad al caso. ¿De acuerdo? Sí, Magister, de acuerdo, gracias. Muchas gracias con todos. Magíster, disculpe, una consultita acerca de de cuando usted nos sube las tareas, ¿en qué días para más o menos estar pendiente o cuánto tiempo usted nos va a dar para poder realizarlas? Porque sí, un poquito más. Yo también estaba pendiente y después vuelta, ya hice rápido la primera infografía, pero la otra ya de una apareció y casi que no la logro subir. Pero antes sí la logré, pero eso más solamente quería preguntarle eh, qué tiempo nos va a dejar también para realizar los test, para estar más pendiente de eso. Eso nada más, Verán, magíster. verán, señores estudiantes, prácticamente como le comentaba que no nos entregaron los credenciales, de eso fue una de las debilidades prácticamente por parte de TICS. Entonces estábamos atrasados porque normalmente nosotros debíamos ya subir las tareas, los foros y también el test a su debido tiempo en la semana uno. Y entonces por ese motivo le voy a también a, a ser flexible en esta vez y le voy a aperturar por la razón de que se fue acumulado de 2 semanas, recuerde, pero hoy por hoy ya prácticamente estamos en una tercera semana y entonces yo le voy a subir bien en unas, ya le dejo también puesto en conocimiento de ustedes que en cualquiera de las semanas va a estar el test. Por favor, revisarnos. Va a ser un test de 10 preguntas y en 10 minutos, ¿no? Que no robará mucho tiempo. ¿De acuerdo? Yo tengo otra pregunta. Sí. Disculpe. Usted mencionó de unas exposiciones. ¿Eso a qué se refiere? O sea, ¿en base a qué trabajo Verán, serían lo las que pasa es exposiciones que de las mencionó? exposiciones, le voy a dar las temáticas. Ya voy a revisar, la señorita presidenta ya me comentó que ha enviado en formato Excel todos los integrantes y cuántos grupos están. Y yo le voy a pasar por allí mismo los temas para cada cual de los grupos. Recuerden estar preparados todos los grupos. Yo suelo prácticamente yo escoger el expositor. Prácticamente acá lo estoy mirando, por ejemplo, están 5 personas en la pantalla y yo le digo, por ejemplo, Andrea, exponga. Y recuerden que la exposición es el 50% de la nota, es la exposición, el 50% es el informe, ¿no? Tienen que realizar para las exposiciones mm, un trabajo, el informe en Word. Prácticamente ya le dimos las características como debía ir el Word, la carátula, el contenido, la bibliografía, citado, justificado, utilizado normas APAS, ¿no? Y también en las presentaciones de la misma manera, la primera presentación iría la carátula,
donde consten todos los integrantes del tema y posteriormente el contenido y al último la bibliografía. Prácticamente no suelen poner mucho texto dentro de las diapositivas, palabras claves, gráficos donde vayan ustedes a poder a desarrollar y explicar la temática a sus compañeros. ¿De acuerdo? Creo que Muchísimas gracias, Magíster. Otra preguntita. sí. En la parte de la planificación del AP, todavía no hay subido el modelo del AP ni la planificación del AP. Vamos a Lo trabajar con voy el a, AP. lo voy a subir, el AP corresponde para la semana 4. Ya le voy a subir este fin de semana la planificación del AP, ¿no? De igual manera en los mismos grupos del AP realizaremos, ¿no? Muchas gracias, Magíster. Andrea, por favor. Magíster, por solicitarle un favor, lo que pasa es que como hubo problemas con el tema de las matrículas de ciertos Sí, compañeros, el listado que usted me envió no estaba completo. Entonces, por favor, si usted me puede enviar el listado completo de esta clase para poder verificar si estamos todos en los grupos ya establecidos. de acuerdo, Andrea. Ya le enviaré. Edison, rapidito porque tengo clases. Profe, una sola pregunta. Sí. ¿Las clases solo se van a manejar de forma teórica o va a haber algún ejercicio o actividad práctica, algo de eso? Más adelante, de acuerdo a la guía metodológica, sí consta ejercicios, entonces ahí lo realizaremos. Muchas gracias, profe. Ya. Una linda noche para todos. Tengo otra clase. Gracias, Magíster. Buenas noches. Sí, bien, Gracias, Erika, buenas Magíster. Buenas noches. noches.